Muy buenas noches, mi nombre es David Manjarres de la Maestría en Administración de Empresas en el Centro Universitario Aztlán para la materia de sistemas de calidad y el tema es gráficos de control y su interpretación. Bien, ¿qué es un gráfico de control? Es todo aquello, es una herramienta como tal gráfica que nos permite saber si todos los indicadores que estamos usando tienen alguna correlación con los objetivos y más bien nos permite entender si estamos en un estado de control. Esto es, que el proceso está siguiendo los protocolos que nosotros decidimos al principio para que se pudiesen obtener los objetivos, para que el proceso productivo, el estado productivo, se den a bien. De igual manera, este proceso puede darnos a bien luz sobre variables que a lo mejor no tuvimos en cuenta y que al final de día nos va a permitir reestructurar nuestras estrategias corporativas. Ahora, ¿cuáles serían las características específicas y los componentes de los gráficos? Bueno, el primero es que tiene la característica de que lo que investiguemos debe tener sentido, es decir, debe ser de calidad. No podemos investigar algo que no tiene ningún sentido respecto a nuestro tema o nuestro objetivo en las empresas. Para ello nosotros vamos a tener que realizar una serie de procesos rigurosos para que pueda, sí o no, demostrarse lo que estamos nosotros investigando. Ahora, vamos a ocupar diferentes dispositivos. Estos son aquellos que nos van a permitir realizar estos gráficos. Bien puede llamarse, por ejemplo, una computadora o algún otro dispositivo, pero que también tengamos nosotros que la seguridad de que estos instrumentos tengamos la parte de poderlos repetir y podemos calibrarlos. Ahora, también el tipo de gráfica tiene que ver con nuestro objetivo. Hay gráficos que no van a permitir, por ejemplo, medir ciertas variables o que son muy sencillos, ¿no? A lo mejor un gráfico de pastel bien hecho puedo medirnos un rango importante de variables, mientras que otros no. El tamaño de muestra también va a fungir como un elemento importante para que nuestro gráfico pues, pueda interpretarse de una mejor de una mejor manera, pero también de una manera mayor. Ahora, la frecuencia de los gráficos tendría que obedecer a la naturaleza de las variables. Hay variables que son al azar, hay variables que como tal se repiten, hay variables que son mixtas, discretas, etcétera. Y dependiendo de las variables y dependiendo la proximidad de nuestro gráfico, pues bueno, entenderemos si los resultados del mismo van a atender a las variables y lo que éstas están, pues, de la información que éstas están otorgando. Sin embargo, es necesario entender que, pues, nuestra muestra eh, no debe ser al azar, porque entonces las variables que van, o la información de dichas variables eh, que se van a suscitar, que se va a mostrar, pues van a ser, vamos a tener información que no necesitamos en nuestros gráficos y en nuestra interpretación de los resultados y de los datos, lo que al final no nos va a dar la información pertinente para que nuestra estructura organizacional y nuestra productividad esté acorde a nuestros objetivos, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las razones para que un gráfico de control sea exitoso? Y lo que nos permite tener un gráfico de control, es decir, el estado de control. Mejora la productividad, evita defectos, evitan ajustes innecesarios, proporcionan información para el análisis y proporcionan información sobre la capacidad del proceso. Es decir, con estos puntos se apoya lo que he dicho. Tu gráfico es un instrumento gráfico de tu recolección de datos. Es la parte gráfica de lo que tú como investigador, como responsable del área, como, como un supuesto de lo que puede suceder si aplicamos A o B respecto a las estrategias, ni de casos de éxito, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de éxito. Entonces, los gráficos de control nos permiten saber si el balance que nosotros estamos obteniendo en nuestros resultados, en nuestra información, es acorde a los objetivos de la empresa.
¿no? Y bueno, estos tipos de gráficos tenemos en este ejemplo, tenemos gráficos de control por variables, por atributos y por número de defectos. Ahora, ¿cuáles serían los pasos para terminar esta presentación para poder realizar un gráfico de control? Pues bueno, uno es la selección de las características más adecuadas. Dos, recolectar los datos, tomando al menos 20 muestras de igual tamaño para que no sean al azar. Determinar los límites de control según la información tomada de los datos muestrales, es decir, qué características nos están arrojando las variables para nuestro estado de control. Decidir si los límites son satisfactorios desde el punto de vista económico, si son reproducibles, si son factibles y si son propios del objetivo que estamos persiguiendo. Trazar los límites de control y registrar sobre la gráfica la información sucesiva de las muestras tomadas en intervalos constantes de tiempo, lo que nos va a permitir saber si hay un movimiento, si hay un comportamiento extraño o si es un comportamiento cíclico de las variables que nosotros ya ponderamos. Y al final, ante la información dada por el gráfico, tomar las medidas de acción correctivas ante la presencia de algún punto, fuera de límites de control, buscando las causas de tal ocurrencia y, si son determinadas, eliminar los puntos y repetir el proceso. Es decir, encontrar ese punto de equilibrio y todos los obstáculos que puedan no permitir que este control de datos exista, que ese estado de control se dé, pues eliminarlo o ver cuál es el comportamiento de esos obstáculos. Por ejemplo, en mi trabajo como docente, nosotros podemos ver indicadores por qué los estudiantes, por ejemplo, pueden estar reprobando respecto a ciertas variables que nosotros escogimos o que nosotros investigamos bajo un cierto número de meses, por ejemplo. No es lo mismo los datos que nos van a arrojar el 2024 al 2025. Hay variables intrínsecas y extrínsecas de por qué los alumnos, por ejemplo, pueden o no estar reprobando. Pueden ser efectos post pandemia, pero también puede ser, por ejemplo, el efecto de la nueva escuela mexicana, o bien puede ser también el nuevo modelo educativo que se está dando en muchas universidades, por ejemplo, en donde ya no solamente salen con una licenciatura en ingeniería, sino también con un TCU, lo que permite tener en ciertas instituciones variables como de tiempo de práctica en los que los estudiantes pueden salir con más o menos experiencia. Un estado de control en estos podría ser, por ejemplo, contrastar, ¿no?, los factores que tuvimos en 2023 y 2024 respecto al aprovechamiento estudiantil a nivel superior. También tendremos que ver, por ejemplo, el aprovechamiento bajo ciertas materias, bueno, asignaturas. No es lo mismo, por ejemplo, el aprovechamiento que estamos esperando en inglés o que estamos esperando en matemáticas, álgebra, trigonometría, al que estaremos esperando, por ejemplo, responsabilidad social o bien alguna materia que esté relacionada explícitamente a las empresas, como por ejemplo inmersión empresarial, educación corporativa, etcétera. Entonces, respecto a los estados de control en donde yo trabajo, es decir, los indicadores que estamos buscando el punto de equilibrio y bien, siempre conocer por qué los factores las variables pueden sufrir obstáculos y entender, como bien dice uno de los puntos, eh, localizar ese obstáculo y a partir de ahí reescribir la información, recolectar la información de cómo se está comportando esta variable y tratar de eliminarla o bien cambiarla por una que nos permita regresar a un objetivo más fidedigno a la meta que tenemos, la cual es obviamente que los indicadores nos permitan tener pues cierto número de aprobados mucho más de la media, ¿no? Estamos hablando de entre un 80 al 98%, que es el que se espera. Entonces, el estado de control de los gráficos siempre va a permitir analizar completamente y correctamente si la información que estamos recolectando puede dar la información pertinente, sí o no, respecto a lo que nosotros preponderamos como una meta dentro de los objetivos o dentro de la corporación o organización. Muchas gracias.